Somos Karen Bustos Flores y Valentina Cabrera, estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria del Huila Corhuila. En el día de hoy realizaremos un proyecto de aula acerca del estudio de tiempos y movimientos. Y para dar inicio presentamos a la ingeniera Heini Arias Vargas, docente de la asignatura de Ingeniería de Tiempos y Movimientos del programa Ingeniería Industrial, quien nos brindará una charla introductoria acerca del estudio del trabajo. Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a orientar una charla sobre introducción al estudio del trabajo. Esta charla tiene que ver con lo que es el producto final de entrega de los estudiantes frente a lo que es la asignatura de Ingeniería de Tiempos y Movimientos del programa de Ingeniería Industrial. Esta asignatura, siendo aplicada, obviamente le imprime una serie de evidencias a nivel de los estudiantes frente a la práctica profesional como ingenieros industriales. Teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el estudio del trabajo en las organizaciones, es importante retomar finalmente variables que tienen que ver con la productividad organizacional. La productividad organizacional entendida como la relación que existe entre la producción y los insumos invertidos. Existe también los trabajadores como insumo principal o materia prima de lo que son los estudios del trabajo. Estos estudios del trabajo requieren del personal operativo, de los trabajadores como pieza fundamental, porque sin ellos no sería posible realmente iniciar o emprender un estudio del trabajo. La calidad de vida de los trabajadores con su productividad dentro de la misma organización tiene una estrecha relación debido a que cada uno de ellos como seres humanos tienen dentro de su filosofía un proyecto de vida, y ese proyecto de vida se logra a través del cumplimiento de una serie de escala de necesidades, y traemos a relación el doctor Abraham Maslow, ¿cierto?, que nos dejó como un legado especial en materia de la escala de necesidades para poder realmente ser visionario como ser humano y empezar a escalar cada una de ellas y lograr realmente el proyecto, como meta. Dentro de la dirección y gestión empresarial existen muchas herramientas y estrategias para poder lograr que esa productividad realmente sea positiva en las organizaciones. Pues una de ellas, ¿cierto?, es aplicar los estudios del trabajo. Esos estudios del trabajo requieren de profesionales, ¿cierto?, que estén capacitados, que sean competentes en materia de hacer esos estudios del trabajo. Al interior de las organizaciones existen unos factores internos y unos factores externos claves dentro de ese diagnóstico inicial que se tiene que hacer en los estudios del trabajo. En ese sentido se empieza un trabajo, ¿cierto?, que tiene como fin sistematizar cada uno de los métodos que hay en la organización, ¿cierto?, con el fin de poder mejorar la utilización eficaz de los recursos y establecer como tal, ¿cierto?, unas mejoras continuas en todos los aspectos dentro de la organización. Finalmente se tiene que hacer un estudio de tiempos donde se hace una descripción detallada tanto de las operaciones como de los ciclos de trabajo, y lo que se quiere es conocer el tiempo invertido de cada uno de esos trabajadores en la ejecución de esas labores o de esas tareas o funciones que tienen dentro de la organización. Este estudio del trabajo tiene dos partes importantes. Uno, que tiene que ver con lo que es el estudio de métodos, y dos, con lo que es el estudio de tiempos. Eso descritamente, ¿cierto?, a nivel teórico sería eso, la sumatoria, de esos estudios de métodos, que es lo que se conoce tradicionalmente como los estudios de movimientos, o también los estudios de tiempos conocidos como los estudios de medición. Cada uno de esos estudios tiene unos objetivos claros, que en este caso, si nos remontamos a lo que es el estudio de métodos, definiendo lo que es el estudio de métodos, es un estudio dedicado a poder registrar y analizar sistemáticamente la forma, el cómo se ejecutan cada una de las tareas o actividades dentro de la organización, dentro de un proceso productivo, y finalmente efectuar mejoras en todas las variables que se deben tener en cuenta en ese estudio. ¿Qué tipo de objetivos se deben tener en cuenta en un estudio de métodos? Ese estudio de métodos tiene varios objetivos, dentro de esos tener en cuenta el estudio y análisis del mismo personal con el fin de imprimirle mejoras. Un segundo objetivo es analizar y describir cada uno de los recursos utilizados, porque con base en esos recursos utilizados lo que se pretende es identificar máquinas, equipos, materias primas, procesos, procedimientos que están dentro del mismo proceso que finalmente tienen que ejecutar cada uno de sus trabajadores. Luego viene una variable importante, que es poder identificar, conocer cuál es la distribución en planta, y a raíz de ese diagnóstico poder dar mejoras frente a espacios, frente a ubicación de máquinas, de equipos, frente a desplazamientos, frente a esfuerzos que tienen que hacer los trabajadores en el momento de poder ejecutar esas tareas.
Hay otro objetivo principal, ¿cierto?, que se debe tener en cuenta en ese estudio de métodos y son eliminar los despilfarros. El despilfarro entendido, ¿cierto?, como aquel desperdicio que de alguna manera genera bastante pérdidas económicas, genera bastante improductividad y por ende, obviamente, bajos, ingresos o utilidades al final. Hay otro objetivo que también es muy importante tenerlo en cuenta en esta charla en cuanto a objetivos de lo que es el estudio de métodos y son minimizar el ausentismo laboral. Cuando se tiene una buena descripción, cuando se tiene un buen análisis de lo que es el estudio de métodos y poder describir cada una de las variables que hacen posible que esta empresa realmente tenga un aumento de la productividad, nos damos cuenta que el personal, que el recurso humano, que el talento humano como tal es pieza fundamental dentro del proceso productivo. Y lo que se busca es minimizar esos ausentismos, ya sea ausentismos por enfermedad, por accidente, ¿cierto?, por permisos, por incapacidades de cualquier tipo, por falta de capacitación, por falta de entrenamiento, entre otros. Viene luego un estudio de tiempos o un estudio de medición que, como les decía, tradicionalmente se ha conocido como un estudio de tiempos o de medición. Son los mismos estudios. Este estudio tiene como objetivo aplicar técnicas de medición directas o indirectas, entendidas cada una, ¿cierto?, como aquella medición que se hace en el puesto de trabajo o aquella medición que se hace a través de unas normas ya establecidas o predeterminadas que como modelo se han tomado las tablas que propone el estudio que se ha manejado a través de la Organización Internacional del Trabajo con un libro que se está manejando que se llama Introducción al Estudio del Trabajo. Hay un segundo punto y es determinar el tiempo invertido por el operario en la ejecución de las tareas. No olvidar, ¿cierto?, que hay que valorar previamente el ritmo del trabajo, el desempeño tipo del operario y con base en eso se hace un cálculo matemático para finalmente determinar cuál es el tiempo invertido de ese operario en la ejecución de las tareas. Seguidamente a esto, siempre es clave tener en cuenta que cada uno de esos dos estudios tiene un contenido total de trabajo. Ese contenido total de trabajo hace referencia a todo lo que tiene que ver con los tiempos básicos. Esos tiempos básicos que hace referencia al tiempo real invertido por el operario y vienen unos tiempos que son suplementarios. Esos tiempos suplementarios hace referencia a aquellos tiempos que pueden ser suplementos por contingencia, pueden ser suplementos variables o pueden ser suplementos fijos. Esos suplementos fijos entendidos como aquel tiempo que se le debe destinar, que se le debe, como asignar dentro de la jornada de trabajo a esos trabajadores para poder que recuperen sus fuerzas, ¿cierto?, entendido como aquellos suplementos que tienen que ver con fatiga básica y que tienen que ver con necesidades personales. Sí o sí debemos darlo dentro de ese tiempo o contenido total de trabajo. Hay otros tiempos suplementarios como los tiempos de contingencias, que son aquellas situaciones que pueden suceder de manera imprevista o aquellos que tienen que ver con no control por parte de la administración o por parte de la organización o del área de producción. Vienen luego unos suplementos variables. Esos suplementos variables hacen referencia a aquellas situaciones de condiciones de trabajo, de condiciones ambientales que de una u otra forma pueden influir en ese tiempo, ¿cierto?, adicional que se le tiene que suministrar dentro de ese gran tiempo tipo total. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, esperamos poder vernos en un próximo encuentro que seguidamente ya empezamos a, dar una charla especializada a lo que es el estudio de métodos y lo que es el estudio de tiempos. Muchas gracias. Nos encontramos con la supervisora del primer proceso de simulación. Ingeniera, ¿podría decirnos qué procesos y qué operaciones tienen en la práctica de simulación del estudio de métodos? Buenas tardes. Primero que todo, bienvenidos a Camarón SAS, empresa dedicada a la fabricación y distribución de ceviche de camarones, donde soy la supervisora del área de producción. Las operaciones son varias. La primera y la principal en la inspección. Esto implica que hay que verificar que todos los ingredientes estén en buen estado, es decir, que estén frescos, no estén vencidos y además de eso se le haya hecho el debido lavado y limpieza. Seguimos, tajar los limones, exprimirlos y luego mezclarlos con los camarones. Después procedemos a picar el cilantro y la cebolla y desangrar, es decir, dejarlo unos segundos en agua con sal para que con el fin de que disminuya su fuerte olor y sabor. Luego mezclamos todos los ingredientes que ya están preparados
es junto con la sal, el limón y la pimienta. Se le agrega además aceite de oliva, vuelve y se mezcla. Se le agrega salsa de tomate y finalmente se le da el toque final, que son los natuchit, para luego ser empacados, y ese sería el proceso de fabricación de ceviche. Estamos con el ingeniero encargado de hacer el estudio de tiempos. Ingeniero, ¿cuál fue el tiempo tipo antes de las mejoras y cuál fue el tiempo tipo después de las mejoras aplicadas al proceso? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Tejada. Yo soy el ingeniero de tiempos de Ceviches Camarón S.A. Por lo cual hicimos el tiempo tipo preliminar, que fue el primero, que fue antes de la mejora, que fue de 7,19 segundos, y después de haber hecho el estudio de métodos para mejorar la reducción de tiempo, fue donde descubrimos que es más factible hacer eso y recolectamos un tiempo de 3,30 segundos, asimismo ganando más tiempo y más productividad en la hora de hacer el trabajo. Esto nos permite que sea más eficiente la producción. Muchas gracias, ingeniero, por su participación en esta práctica. Nos encontramos con el supervisor del proceso de simulación número 2 para seguir analizando el estudio de tiempos y movimientos. Bueno, ingeniero, ¿qué procesos y operaciones tiene la práctica de simulación de estudio de métodos? Bienvenidos a nuestra fábrica OJ Burger. En el proceso de elaboración de nuestras hamburguesas, cabe aclarar que empieza desde el sitio de almacenamiento, que es un proceso que lo coordina un trabajador, trayendo todas las materias primas, lo que son verduras, carnes, y ahí sigue la inspección donde revisa que no vaya a faltar ningún ingrediente para nuestra hamburguesa. Ya en el siguiente proceso tenemos lo que es en el área de cocción, donde asamos nuestra respectiva hamburguesa, como lo estamos viendo a continuación, y también ahí sigue una inspección donde nuestro empleador revisa que esté bien asadita la hamburguesa, bien fabricada. Ya después sigue el proceso de preparación, donde nuestras empleadas te pican la cebolla, lo que son los tomates, las verduras, y hacen el proceso de ensamble de nuestra hamburguesa. Los siguientes empleados, donde ahí ya le adicionan lo que es las salsas, las respectivas cebollas y el huevo de codorniz. Y ya como proceso final sigue lo que es el empaque, donde manejamos buena calidad de nuestros empaques, una respectiva bolsa plástica y un adorno bonito en lo que es la caja, para que quede bien decorativa y bien apreciativa la hamburguesa. Nos encontramos con el supervisor del último proceso de simulación. Ingeniero, queremos que nos cuente qué procesos y qué operaciones tienen en la práctica de simulación del estudio de métodos. Hola, mi nombre es John Fausto Cano Rojas, soy el supervisor de la empresa Bir Micheladas. Nuestra primera área se encuentra nuestro operador Nicolás con el tema de cortes.
Nuestra segunda área o operación es los cortes de los limones. Luego sigue, exprimimos los limones, luego está la otra operación, que es le agregamos sal al borde de la copa y luego agregamos el zumo de limón al fondo del vaso. Luego, decididamente agregamos el hielo, el limón también, el zumo de limón. A lo último, agregamos las cervezas, tenemos ya nuestro último proceso, que es el decorado y el producto final como tal. Esta es nuestra famosa michelada, distribuida y fabricada por estudiantes de la Corhuila. Y por último nos encontramos con el ingeniero de tiempos del proceso de simulación número 3. Ingeniero, ¿cuál fue el tiempo tipo antes de las mejoras y cuál fue el tiempo tipo después de las mejoras aplicadas al proceso? Sí, hola. Antes de aplicarle nuestras mejoras nos encontramos con un tiempo tipo de 2 minutos con 50 segundos. Ya al aplicarle las mejoras nos encontramos con un tiempo de 2 minutos 08 segundos, dándonos una mejora continua de un 24%. Continuando con nuestra práctica de simulación de los estudios del trabajo, quiero recordar que en la práctica de hoy lo que se hizo fue un comparativo en los métodos de trabajo originales con las mejoras de los métodos de trabajo que ya se hicieron después del estudio del trabajo. Se pudo evidenciar cómo el tiempo tipo de cada una de las operaciones de los 3 proyectos que se presentaron al interior de esta práctica de laboratorio se disminuyeron hasta en un 50%, lo que quiere decir que finalmente en una organización sí se puede mejorar la productividad y por ende esto como herramienta fundamental para los ingenieros industriales como una asignatura aplicada, en este caso la asignatura de Ingeniería de Tiempos y Movimientos. Quiero dar unas gracias especiales a todos los estudiantes, a nuestro equipo de audiovisuales que hizo posible este proyecto. Muchas gracias.